estos son los programas en vivo. De repente estaba yo hablando mudo, pero ya estoy, mi voz se escucha para todos ustedes. Gracias de verdad. Bueno, miren señores, les decía que tengo un grupo de amigos y prestigiosos televidentes que temprano le han dado, me han hecho un cerco mediático, vamos a decir así, alrededor de un tema que se convierte en no solamente viral en las redes, sino un tema principal de la prensa tradicional, de la prensa escrita y también de la radio y de la televisión. Por tanto, yo voy a hablar de eso. Yo quizás no quiero adelantarle que no se frustren porque quisiera hacerle algunas apreciaciones para que ustedes entiendan. Este programa intenta que no pase lo que dice con mucha frecuencia nuestra colega Consuelo Desprader, de que a veces quieren llevar a uno de mano y corriendo, como un niño. Yo me acuerdo de eso, que los hermanos mayores de uno te agarran, arrancan a correr, pero la velocidad de ellos es mucho mayor que la de uno. Entonces, en la comunicación no se puede agarrar a la población de mano y salir huyendo con ella. Uno tiene que orientar, uno tiene que educar. Y si vamos a participar de un coliseo romano, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Este programa no quiere participar de eso, de verdad que no. No es por nada, no nos interesa ir al circo. No me den taquilla para ir al circo romano. Yo quiero siempre participar de una relación responsable con mis televidentes y también mis cibernautas. Y ahora me voy a referir a ese tema que es el documento que circula. Oigan cómo es, el documento que circula, que ha señalado que en el Ministerio de Hacienda se formó un núcleo de naturaleza mafiosa y criminal que se dedicaba a lo siguiente: a buscar los expedientes de tierras que habían sido declaradas de utilidad pública, tierras, inmuebles, etcétera, y entonces proceder al pago establecido o inflado, si en algunos casos, como se ha señalado, de esos inmuebles, pero a los propietarios de esos inmuebles o a la sucesión, a los sucesores, a las personas que heredaron los derechos a recibir esos fondos, le daban una mínima cantidad y el núcleo supuestamente mafioso se quedaba con la mayor parte de ese dinero. Y eso ocurrió, que es lo que yo quiero llamar la atención, según ese documento que se atribuye a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. Eso ocurrió en plena pandemia. Sí, cuando estábamos encerrados, cuando teníamos dificultades para el gasto, para cubrir los gastos de urgencia del país, ocurrió esto. El Ministerio Público, según se consigna en ese documento, se habría distraído 17.000 millones de pesos de un potencial de 19.000 millones. Eso es lo que se dice. Se mencionan casi 300 personas y se mencionan unos cuantos exfuncionarios del Estado, y como cabecilla de ese supuesto entramado de naturaleza criminal se menciona al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. ¿Qué es lo primero que yo quiero señalar? El Ministerio Público tiene que buscar la manera de que esto no ocurra así. Miren, la magistrada Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, salió al frente en dos situaciones. La primera de la cual fue la cancelación del inspector general, se llama Consejo Superior del Ministerio Público, ¿verdad? Ese Consejo Superior designa a un inspector que está a cargo del cuidado, de la tutela, de la fiscalización, de las actuaciones de los funcionarios del Ministerio Público. Él lo cancelaron y lo que salió primero una versión. La versión era que estaba de noche
en una oficina de un colega suyo buscando lo que no se le perdió. Entonces todos nosotros manejamos cómo es posible, incluso yo le establecí lo que significa ingresar a un fuero que no es el suyo en la noche, el principio, el agravante de la nocturnidad. Bueno, todo el mundo habló de eso, después resulta que el propio que le allanaron, para poner el nombre así, de su oficina, dijo, sí, él entró, pero yo no he dicho que se llevó ningunos papeles, yo no sé, a eso es parte de los rumores, etcétera. Dijo el magistrado que tiene bajo su control esa oficina. Y luego la magistrada procuradora general dijo, no, a él no se le canceló por nada malo, etcétera. No, su buena fama hay que preservarla, etcétera. Bueno, pues mire, la carreta delante del buey. Inmediatamente ese señor fue cancelado, inmediatamente se dijo que por las razones por las que fue. Bueno, pues una nota del Ministerio Público resuelve el problema, ya le creemos, no hay problema. Ahora, eso pasó, como pasó también en la supuesta divergencia entre la magistrada Procuradora General de la República y la directora del Departamento de Lucha contra la Corrupción. Pues resulta que no fue así, se aparecieron posteriormente las dos en una actividad con el jefe de la policía, de paños y manteles. Bueno, pues inmediatamente eso ocurre. El Ministerio Público es muy diligencioso, tiene muy buen equipo de trabajo, de prensa, muy buen equipo. Pues rápidamente, no, nosotros no tenemos nada, se pasó esto. Pero ¿qué ocurre? Sale el documento de las instrucciones de la magistrada Procuradora General y sale la réplica dentro del derecho, dentro de la magistrada Jenny Berenice, pidiéndole que revisara sus instrucciones por esto y por aquello, sobre este caso. Y si eso es así, ¿por qué no lo explican? Y ya, miren, nosotros no tenemos nada. Nosotros, este despacho considera que en virtud de la ley hay que entregarle al investigado todas las diligencias, las incidencias que estamos haciendo alrededor de él para que pueda armar su defensa. Entonces, y también la magistrada Berenice considera que él no ha sido todavía imputado, que por tanto la secretud de esa carpeta judicial tiene que mantenerse. Bueno, pues hablen y ya, y se arregla conforme a la ley. Ah, pero hasta yo me puse a hablar ahí de lo que era la independencia del Ministerio Público respecto a sus propios superiores. Y le dije a ustedes que el Ministerio Público es uno e indivisible. Es decir, el fiscalizador actúa como si fuera la Procuradora General de la República en su fuero. Sus dictámenes nadie puede intervenir. No lo puede intervenir la Procuradora General. La Procuradora General no puede decir, mire, dictamine que es inocente. Y dictamine que su libertad pura y simple. No lo puede hacer si él ha dicho que su dictamen es que es culpable de violación a tales o cuales preceptos penales y que conlleva una condena de tal y pide la condena pertinente. No le puede dar esas instrucciones, no se las puede dar. Le da instrucciones respecto a la normativa, pero no respecto al libre albedrío que tiene el fiscal para ponderar una acusación. Entonces yo me puse a hablar de eso, pero resulta que no era ni nada. Entonces así no podemos. Ahora sale un documento que uno de los imputados dice que es inválido, que no es tal cosa, pero sobre ese documento una magistrada juez magistrada juez que tiene que ver con el seguimiento de las medidas de coerción y demás, Kenya, se llama la magistrada Kenya, pues autorizó al Ministerio Público a que pueda auscultar todo el entramado financiero que corresponda con el principal investigado. Señores, no es imputado todavía, el investigado, el ex ministro de Hacienda, el licenciado Donald Guerrero. Entonces, ahora van a los bancos, ahora van a todas las instituciones financieras, donde se depositan valores, etcétera. Nosotros queremos saber cuál es el movimiento de cuenta del señor tal y de los señores fulano de tal. En este momento tienen que estar movilizando cuentas, ya no la pueden movilizar, porque ya me imagino que el Ministerio Público
ha notificado a los bancos la decisión de la jueza, que sí tiene de ley, es una decisión de ley. Y entonces, no, mire, nosotros queremos que nos den un resumen de los movimientos bancarios del señor fulano de tal entre la fecha tal y tal, etcétera. Y van a seguir armando sus expedientes. Un expediente que hay una serie que se llama Game of Thrones, como Juego de Tronos, ¿verdad? Que uno ve, precisamente hoy yo vi en el periódico que sale, hay otra serie que se parece a esa, o que es esa, no sé, yo no la veo ninguna, pero que le va diciendo, el actor fulano de tal contrajo, en su niñez era epiléptico y tal cosa, y el actor, y ahora el próximo capítulo se va a referir a tal cosa, y la gente está así, tratando de ver la Guerra de los Tronos, pero esto se parece. Ustedes me van a decir, Orión, ¿tú quieres decir que ahí no hubo corrupción? No, yo no digo eso. Lo que pasa, mis queridos amigos y amigas, yo tengo una formación. Yo no digo que soy abogado, yo tengo una formación jurídica. Por tanto, y como yo fui fiscal, yo no soy capaz de acusar fuera de estrado si no previamente no están garantizados todos los derechos de los, en este caso de los investigados. Y si fuera procesado de los procesados, y si ya estuviese en justicia, miren por dónde voy, primero investigado, luego procesado. Procesado quiere decir que usted va durante un juez y le dice, yo estoy pidiendo medida de coerción, que pido que sea prisión preventiva, o lo que usted vaya a pedir, contra los imputados fulano y fulano. A partir de ese momento ya son procesados. Pero cuando llegan a audiencia, que está el juez ya de fondo, entonces son justiciables o justiciables. Y después serán condenados o absueltos. Todo eso usted tiene, mire, aunque a usted no le guste, usted tiene que respetarlo. Incluso, ya yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, la Constitución de la República, la normativa procesal y la jurisprudencia, incluso jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, no solo de la Suprema Corte de Justicia, ponen a cargo del Ministerio Público la custodia de los derechos de los procesados. Es decir, el Ministerio persigue y protege. El Ministerio Público persigue y protege. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es ahora el tribunal? Bueno, el tribunal somos todos nosotros. Y los periodistas que investigan, los investigadores, lo que se van a profundidad, lo que se llevan de rumores y cosas, lo que usan las redes, todo el mundo estamos en esto. A favor o en contra, depende de la dependedura. Entonces, no me lleven de mano y corriendo, le quiero decir. Yo quiero señalar, y parece que dejé en el vehículo mi celular para irle contestando a los distintos amigos que me han pedido que me refiera a eso, pero lo hago mañana, no hay problema. Yo ahora quiero decirle a ustedes que la buena fama, es un principio, es un derecho constitucional. Yo le voy a poner a ustedes esto. Vamos a ver, miren que no he hablado todavía del asunto. Número uno, para que no se produzca ningún tipo de chantaje contra mi persona. Yo jamás voy a decir que no cometieron los hechos, pero tampoco puedo decir que cometieron los hechos. Usted puede decir, es un caso escandaloso, porque es escandaloso. Miren qué distinto. Pero yo no voy a decir que no cometieron los hechos, pero tampoco voy a decir que cometieron los hechos porque no me corresponde. Me corresponde analizar el caso que tiene ribete de escándalo. Si me entienden, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo entiendan así también. Entonces, hay 300 personas, creo que son 300 personas, y qué sé yo, cuántas empresas y un entramado de funcionarios que pueden ser 6 o 7, no lo tengo a mano aquí ahora mismo. Lo puedo decir, pero ustedes lo saben porque ya esto se ha regado donde quiera. Yo le quiero preguntar a ustedes, si se estuviera actuando con buena fe, ¿qué haría incluso también los periódicos, la persona, los que están ahí? Bueno,
cuando se quiere hacer daño se dice, conforme a lo que a ese documento del Ministerio Público, están imputados Juanito, Manuel, Pedro, José, Fulano, puede mencionar los 300, incluso es como cuando a mí se me castigó, digo yo, como funcionario, y yo me fui a la parte de perseguir los juegos de azar. Y entonces mi equipo apresaba en un operativo de eso, una señora, ¿qué le decían? Una lista numerada del 1 al 100 y la suma de 33 pesos con 75 centavos. Violación a la ley que sé yo cuánto de juego de azar. No, hombre, no, cuando ya ahí están todas las grandes bancas que manejan los millones de pesos. Yo no me voy a poner a eso, a estar apresando en traspatio mujeres que andan rifando 14, 3 pesos y 1 peso. No, pues ¿qué pasó? Bueno, pues ahora, ahí hay 300 personas de todo tipo, funcionarios del menorísimo nivel, y gente, todo el mundo ahí. Bueno, cuando se mencionen a esa persona, ¿quién restaura su honor? Suponga usted, el constituyente sabiamente, no el constituyente dominicano nada más, el constituyente universal, sabiamente ha dicho, la inocencia se presume la inocencia. Quien está a cargo de destruir esa presunción es el Ministerio Público. Bien, no vamos a poner a los que están en política, porque el que se mete en política sabe perfectamente a qué riesgo corre, ¿verdad? No vamos a poner, pero vamos a poner los otros, son 300, los otros 275, 280 personas que están ahí. Un funcionario, un empleado de quinta categoría que le dicen, tramíteme ese documento para tal cosa y tal. Bueno, toda esa gente, que probablemente el juez sacará a toda esa persona de ahí porque su participación no fue como asociación de malhechores, sino como empleado público. Ahora, hay oficina de abogados, y ustedes saben lo que hacen, y hay empresarios. Entonces se mencionan los nombres de los empresarios. Yo creo que a ustedes también les dije, la marca. Hay un conglomerado industrial dominicano que dijo ahora ayer que había aportado más de 3 mil millones, 30 y tantos mil millones de pesos al fisco que había pagado en los últimos 5 años, para señalar que es una empresa que tiene arraigo en la sociedad dominicana. Pero antes sus ejecutivos habían cometido un error, y es que personas con el apellido fundamental de esa empresa fueron involucradas en uno de los expedientes estos. Nosotros no tenemos que ver en eso, tal cosa. La marca no se menciona nunca en mal, y no voy a decir tampoco yo qué marca es. El fulano de tal, yo podría decir, fulano de tal no tiene nada que ver con la familia. Pero yo no menciono la marca porque cuando usted menciona, si usted está hablando de cáncer y usted menciona un nombre, mira, fulano de tal, no es el que tiene cáncer. Bueno, pues no hay que decirlo, porque todo el mundo va a decir, ay, pero se decía que él tenía un cáncer. La marca no está involucrado, la marca nunca, la marca es lo que más se puede parecer a Dios. La marca no tiene nada que ver con nadie. Nadie va a ver a la Pepsi-Cola, ni a la Coca-Cola, ni a ninguna de las grandes empresas del mundo, la va a ver involucrada en lo que hagan los ejecutivos de su directorio, algunos. Y si hay una cosa muy grave, responde el directorio. Pero bueno, ese no es el tema. Se mencionaba de una vez, mira, ahí está fulano de tal, el mismo que está en el otro expediente, que sé yo cuánto. Bueno, ¿cuál es verdad? Yo quiero ahora darle un toque político a este comentario. El toque político es el siguiente. Miren, si el Partido de la Liberación Dominicana hubiese actuado como a mi modo de ver debió hacerlo, que fue formularse una autocrítica ya cuando perdió las elecciones. Un documento autocrítico, pero no para su partido, porque esa es otra cosa. No, el Congreso que nosotros celebramos, ese Congreso sí tiene documento autocrítico importante ahí. No, pero no es ese. Siempre los partidos tienen y recomponen su línea política, línea doctrinal, y eso entraña, estábamos mal al hacer esto, estábamos mal al hacer lo otro, vamos a hacerlo de esta manera, sí. No, al país.
debieron presentarle un documento autocrítico. Nosotros cometimos tales o cuales debilidades. No es que vamos a decir, nosotros éramos unos delincuentes, que no, yo no estoy diciendo eso de ninguna manera. Yo lo que digo es, nosotros, en nuestro gobierno, en el partido, no tuvo la suficiente control ni visión ni objetivo para evitar que se produjeran tales y cuales situaciones. Por tanto, asumimos la responsabilidad de eso. Hoy, cada vez que alguien pasara eso, nos remitimos al documento que nosotros formuló el Comité Central o el Congreso del partido respecto a nuestra participación en los últimos 20 años, si usted quiere, o en el gobierno último, como quiera. Pero dejar ver, callar, esperar, ese es un criterio balaguerista, me parece, que era el silencio vale más que la palabra, que yo qué, el silencio puede ser más útil. En política eso no es así. Yo creo en la crítica y la autocrítica. Como documento, un partido tiene que hacer eso. Y no solo el PLD, me refiero al PLD porque fue un partido fundado por Juan Bosch con otros propósitos que no es el que se está mencionando ahora. Lo que pasa es que no le importa, bueno, a mí tampoco, ¿qué yo voy a hacer? Si a ustedes no le importa que la obra de Juan Bosch se manche, pues a mí tampoco, porque ¿por qué tengo yo que volverme loco? Eso es lo que por eso ustedes están cayendo, todo este lodo le cae encima, es por eso. Segundo, dicho esto, yo voy a poner un ejemplo. ¿Por qué así tan fácil? Ustedes no se han puesto a pensar lo que es el Banco de Reservas para el país, para la economía, para todo. ¿Por qué este ciudadano que tuvo tanto tiempo en el Banco de Reserva, cuando sale, no sale con odio? Los otros. El Banco de Reserva es una institución que tiene, desde el 41, tiene 80 años, casi 80 años va a cumplir ahora, ¿verdad? 41. Eso no es cualquier cosa. Esa es la referencia financiera de la República Dominicana. No se puede jugar con eso. ¿Qué hace el banco? El banco, el Ministerio de Hacienda puede darle instrucciones al banco. No. ¿El Ministerio de Hacienda es dueño del banco? No. Su presidente, el ministro de Hacienda, es presidente del Consejo de Directores del Banco de Reserva. Ahí al efecto puede tener niveles de influencia. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de naturaleza penal, civil o administrativa de eso? El Consejo. Y en primera persona el presidente del Consejo. Los consejos de los bancos son los que tienen que cargar con toda la responsabilidad. No es individual. Los bancos se manejan por comités. Ese es el don que hace que la banca dominicana tenga preferencia. Claro, ustedes ven que los bancos más pequeños que tienen problemas es porque uno se ha ido por encima del concepto de administración de un banco, que es comités. Comité de crédito. ¿Cómo uno le dice a un amigo cuando le rechazan el crédito porque el pobre no tiene condiciones para sustentarlo? Yo lo lamento, el comité se opuso. Mira, yo soy miembro del comité, pero hicimos mucho esfuerzo, pero la mayoría dijo que no, porque tú sabes. Es más, la automaticidad de los bancos hace que no el motor de crédito te rechazó. El motor de crédito no es más que un algoritmo que le dice de todo tu historial, y dice negativo abajo. Ya no dio. Entonces, el Banco de Reserva puede negar el pago de una orden de pago del Ministerio de Hacienda. No, la cuenta es del Ministerio de Hacienda. La cuenta del gobierno es la cuenta del gobierno que la administra el Banco de Reserva. Más nada, como mi cuenta, igualito. ¿Quién mueve y camina mi cuenta? Yo. Usted su cuenta también. Entonces usted no puede decir, ahí había un entramado. No. Ningún entramado había de nada. Lo que pasa es que si le decía, mire, 20 millones de pesos, este cheque, según una orden de un cheque, firmada por una firma autorizada, pues ya, págalo. Digo yo, hablando así. Yo lo que digo,
que nosotros no podemos jugar a la honra ni de las instituciones como tal, ni tampoco de personas que no tienen un involucramiento. El señor ministro de Hacienda no es mi santo de devoción, debo decírselo desde ahora, en absoluto. Él tendrá su equipo de abogados, estarán preparando todo lo que tengan que preparar y que Dios lo ampare. Y que Dios lo ampare. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, yo lo que no me voy a presentar, y aquí concluyo este tema, uniéndome a coro, ni a favor ni en contra. No quiere decir que yo soy neutral. Quiere decir que ese expediente tiene que ser encaminado, tutelado por el Ministerio Público, que no lo ha hecho hasta ahora. Hay un documento que es, al decir de todos los periodistas que están investigando este caso, es del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público está así. ¿Qué hacen? Adocenar a la población. 17.000 millones de pesos, que sé yo cuánto, que yo... No. Es un escándalo, un escándalo. Ahora, no me escandalicen a mí, escandalicen a los tribunales de la República. Y me apena que 300 personas hoy estén siendo mencionadas. Yo vi tu cuadro, incluso me dice una persona de bienes nacionales que el administrador de eso ya murió, que por qué lo están poniendo. Digo, bueno, pues forma parte de una investigación, aunque no hay forma de interrogarlo ni nada, porque ya se murió. Bueno, como dicen los abogados, a reserva de derecho, volveremos sobre el tema en cualquier momento. Vámonos a un cambio. Muy bien, mis amigos. Bueno, estaba revisando todas las inquietudes que me formulan nuestros amigos televidentes a través del celular. La mayoría está contestada en el medio. Hay una cosa que sí me pregunta una distinguida amiga. ¿Cómo es posible que eso se haya hecho en plena pandemia, cuando los hospitales habían colapsado? Yo digo, es un escándalo. Es un escándalo. Más nada, es un escándalo. Yo hoy lo que hablé fue de formalidades, porque la sociedad dominicana no puede ser un circo permanentemente, de que ya se terminó Operación Antipulpo, está perdida por ahí por los tribunales, ya se terminó el tema de Odebrecht, ya está perdido por ahí, ya se terminó el otro, vamos a seguir poniendo otro. No, así no. Tiene que haber una mecánica de que sepan uno que si yo quiero meterme en un lío, yo lo piense dos veces, decir, no, espérate, aquí puede haber un problema. Pero los problemas no pueden estar mediatizados, tienen que estar judicializados, que es distinto. Judicializados. Ahí aparece, por ejemplo, otro amigo televidente me dice que las compañías que se formaron para hacer la trama esta de cobrar dinero en un momento pagando todas las propiedades que supuestamente habían sido declaradas en favor del Estado por razones distintas, algunas de ellas en parques nacionales, otras que estaban cerca de la playa y esas cosas. Es que se formaron compañías al vapor y así mismo, después que terminó la operación, dice este documento, la cerraban. Escándalo. Pero vamos a esperar que doña Miriam, magistrada Miriam Germán, o la magistrada Jenny Berenice, le expliquen al país, porque ya es noticia. O sea, me van a decir, los fiscales se pronuncian por dictámenes, no tienen que estar hablando a la prensa, lo cual es verdad, un fiscal no tiene que estar hablando a la prensa. Temas doctrinales, temas de normativa, de políticas, temas académicos, sí lo pueden, pero no sobre un expediente, estar señalando y diciéndole, no en el tribunal, donde sí tienen fuero para decir lo que tienen que decir, sino a la prensa. No, son unos delincuentes que nosotros ya lo tenemos agarrado y ya casi están... No, es que eso no es su función. Si es así, usted no tiene fuero
fuera del tribunal, usted no tiene fuero para acusar a nadie de delincuente. No lo puede hacer. Tiene que ser en el tribunal. Pero bueno, eso algún día aprenderemos eso. De manera que vamos a dejar que esto camine. Yo siempre digo que no se puede ser petulante. Lo que se lo dije hace un par de días, no se puede ser... usted no puede creer que que es el ombligo de la divinidad ni nada de eso. Si usted es un servidor público, usted es un servidor público. A usted se le pueden indilgar errores, pero no contubernio de naturaleza criminal. Bueno, dejo eso ahí. Ahora quiero señalarles, señores, ustedes saben que nosotros tenemos cosas, yo se lo he dicho poniendo un enfermo como referencia. Usted está sanando una enfermedad grave que tiene un paciente, pero las medicinas le van a provocar enfermedades colaterales producto de algo que es necesario hacer. Daños colaterales le produce al cuerpo. Mira, se me dañó el hígado porque bebí tantos antibióticos que ni el omeprazol ni nadie sirvió para yo cubrir el hígado. Bueno, había que hacerlo porque si no te iba a morir de una qué sé yo. Bueno, eso pasa con la economía. Ahora resulta que el último informe que leí, el peso dominicano ha recobrado un valor, se ha puesto más fuerte, se ha revitalizado respecto al dólar estadounidense hasta en un 7% de su valor original. ¿Cómo usted determina el valor que usted cree que a esta altura de juego debía tener el peso? Bueno, cuando se planifica, se diseña el presupuesto general del Estado, que usted estima cuánto será el valor del peso con respecto al dólar. El dólar es la referencia, el peso alrededor del dólar, que es la moneda de uso universal. Entonces, era 60 por 1, que estaba señalado en el presupuesto. El dólar va a tener un valor promedio en el año, promedio, porque siempre, acuérdense que las estimaciones son promedio, no son absolutamente, pueden ser neta, definitiva, en un momento determinado, pero lo que se hace en los últimos 3 meses, el promedio tal, por ejemplo, siempre es relativo. Entonces, ahora el dólar está ayer cuando lo revisé, estaba a 53 y tanto. Quiere decir, si estaba a 60, era la estimación, estamos hablando de que ha podido incrementarse, revaluarse hasta en un 7%. ¿Eso es bueno o es malo? Las dos cosas. Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Banco Central, que son, en primer término, mucho peso, mucho circulante al comienzo de la pandemia para poder proveer de crédito barato a los sectores que quedaron impactados por la pandemia. 215 mil millones de pesos. ¿Ustedes creen que el dólar estaba bueno en ese tiempo? No, el peso con respecto al dólar, no. ¿Por qué? Bueno, porque había mucho peso circulando. Mucho peso circulando. Pero ¿por qué no se puso el dólar con tanto peso? Y yo le voy a poner de ejemplo esto. Si usted tiene una mayor oferta de plátano, más de lo que la gente puede comprar, el plátano se va a poner barato. ¿Es así? Bueno, pues si usted tenía encima de los 20, 25 mil, 30 mil millones de dólares que deben circular en una economía en el momento en que circulaba en el 2020, cuando la pandemia, y usted le agrega 215 mil millones de pesos al circulante a través de crédito a baja tasa de interés a todo el mundo, al sector industrial, al sector agropecuario, al sector comercial, al hogar, a los hogares y al emprendimiento. Lo lógico es que usted diga, bueno, pues si hay tantos pesos caminando en la calle, van a bajar su valor respecto al dólar. No ocurrió así. ¿Por qué? Bueno, porque en el entorno internacional se produjo una situación única, muy singular. ¿Qué fue? Que el gobierno de los Estados Unidos llenó también de dólares la economía americana y más de 2 millones de dominicanos adultos que viven en los Estados Unidos recibieron
grandes beneficios en transferencias sociales. Y eso conllevó a que se duplicara la remesa en la República Dominicana. Eso mismo conllevó una disrupción. Se dañó la cadena comercial internacional. Es decir, no se podía traer de China ningún contenedor, no podía traerse de Europa, había problemas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Bueno, la zona franca dominicana se recuperaron inmediatamente por un problema de geopolítica. Desde aquí pueden llegar muchos más productos que se requieren en los Estados Unidos y de otros países que también tuvieron la misma ventaja, y se recompuso las zonas francas. Por tanto, también generan divisas, no tanto como el sector exportador, que se recompuso también durante la pandemia, inmediatamente salida la pandemia. Entonces teníamos dólares por el sector, por la zona franca, dólares de remesa, dólares del sector exportador y dólares de inversión extranjera directa, porque había la economía americana estaba sobrecalentada con tanto circulante. Entonces vinieron los dólares también para acá, una parte de esos dólares. Entonces teníamos una provisión de dólar que en plena pandemia el Banco Central anunció que tenía siempre alrededor de 14.000 millones de dólares en reservas internacionales. Por tanto, si de verdad había mucho peso, había muchos dólares también. Por tanto, el peso se mantuvo relativamente apreciado frente al dólar. Luego vienen las medidas, después que la economía se recupera, que retorna al crecimiento, entonces viene la medida de sacar circulantes. ¿Qué hace el Banco Central? Incrementa su tasa de política monetaria, la tasa de referencia, la incrementa varias veces, creo que ya tiene, qué sé yo, cuántos puntos, yo no lo voy a precisar ahora, pero bueno, ¿qué pasa eso? Que aumenta la tasa de interés y además el Banco Central, el Banco Emisor y la Junta Monetaria disponen el retorno a donde estaban esos dineros cuando la gente va pagando los préstamos. Es decir, le dice a los bancos, tú tienes que tener el aprovisionamiento que marca la normativa financiera. Entonces ellos vuelven a aprovisionar ese dinero que antes lo podían utilizar. Están aprovisionados otra vez, es decir, se retira del circulante. Cuando usted retira plátano del circulante, de plátano del mercado, el plátano se pone más caro, aumenta de precio. Pues ahora el plátano tiene dos cosas, y pongo como si fuera el peso, ¿verdad? Primero, que la economía está recibiendo igual, va a recibir al final de año en promedio más de 30.000 millones de dólares. Que eso se expresa en que se reduce un apartado que se llama cuenta corriente de la balanza de pago, es decir, la relación que hay entre los dólares que salen de la economía versus los dólares que entran. Hasta ahí vamos bien, el peso sigue revaluado frente al dólar, por las razones que le acabo de decir. Es decir, sigue llegando dólares porque se está recuperando el turismo, la principal fuente ahora mismo de divisa. El oro tuvo bastante bueno y el gobierno incluso había pedido adelanto a las mineras para poder suplir gastos de emergencia. Bueno, tenemos dólares. 30.000 millones de dólares, ya yo se lo he contado de dónde vienen todos esos millones de dólares. Bueno, incluido inversión extranjera directa, tenemos dólares. Por tanto, si hay muchos dólares, no significó grandemente que se retiraran los pesos. Sí, significó, es decir, hay menos pesos circulando en la economía y hay más dólares circulando en la economía. Ahora, ya le dije la parte positiva, ¿verdad? Eso, como positivo que tiene, se reduce los pagos por la compra de petróleo, la tarifa petrolera, se reduce. ¿Por qué? Porque el gobierno al adquirir más dólares a través del Banco Central para comprar pesos, para comprar dólares, pues como el peso está más revitalizado, da 53 por 1, pues puede pagar la factura de importación de hidrocarburos relativamente más barata. Y lo segundo es que aumentan las importaciones de bienes a través porque los importadores pueden comprar más dólares con menos peso. Eso está bien, es decir,
ayuda a controlar un poco la inflación. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? Bueno, que el sector exportador gana menos peso con los dólares que genera, porque el dólar está disminuido frente al peso en 7 puntos. Debía estar a 60 por 1, está a 53. ¿Qué están pidiendo algunos economistas? Que el Banco Central deslice un poco la prima del dólar. Es decir, que en vez de que esté a 50, haga un esfuerzo administrativamente con políticas monetarias para que se ponga quizás a 55, a 56. Eso es un peligro. ¿Ustedes saben por qué? Porque en economía no se puede, y lo mismo que usted diga, mira, ponle una medicina, un antibiótico de esta naturaleza para que se baje un poco porque está demasiado hiperactivo. No, se deja que el cuerpo camine, que se recupere sus propias células. Entonces, yo no sé hasta dónde, administrativamente, por vía de políticas monetarias, el Banco Central, una tasa, tipo de cambio que esté estabilizado, es decir, dólar y peso están tranquilos, nadie puede hacer nada, que destape las ambiciones de grupos económicos nacionales y extranjeros que comiencen con un peso debilitado a pretender invertir cantidades de dólares que están en la economía y a pretender presionar el tipo de cambio. ¿Cómo? Muy fácil. Comienzan a comprar dólares, el Banco Central tiene con qué anular ese tipo de cosas, pero ¿hasta cuándo? Porque tiene 14.000 millones de dólares en reserva. No, ¿cómo es? ¿Que están comprando? ¿Cómo es? ¿Que bajó? ¿Que están comprando? ¿Que se nota un movimiento fuerte en el mercado cambiario? Ah, no, nosotros le vamos a meter tanto. Sí, pero entonces volvemos a lo mismo. Ahora mismo nadie está comprando dólares, ni todo el mundo usa su peso. La economía dirá hacia dónde vamos. No dañen eso, dejen eso tranquilo. Esa es mi opinión respecto. El peso está muy valorizado. Incluso las remesas que envían los dominicanos le dicen a la mujer, ven acá, pero es que no te alcanza. Bueno, porque con dólares usted compra menos peso. Le dan menos peso por los dólares que antes usted le daban un zafacón de cuarto. Pero el peso que usted tiene mayor valor. ¿Dónde se pierde ese valor? Cuando la inflación no puede ser controlada, especialmente en los quintiles de las familias pobres, que compran más caro que los quintiles altos. ¿Cuál es el quintil más barato? El que tiene que suplir sus necesidades con 23.000 pesos mensuales. Si el señor le mandaba 200 dólares, 200, 300 dólares de Nueva York, y la mujer lo llama, mira, no me alcanzó, pero ¿qué es lo que tú estás gastando? Tú estás jugando rifa, que yo te mando y ahora digo que no te alcanzan los cuartos. No le alcanzan porque ella compra menos peso con los dólares. Ojalá, a veces yo me enredo más que ustedes y no sé explicar bien las cosas, pero ojalá. Alguien me pregunta, un distinguido también amigo creo que del Ceibo o de Atomayor, que hable más sobre por qué el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, su señor ministro, se refiere al tema haitiano. Yo voy a tratarlo después, porque eso, y también voy a tratar el tema haitiano desde el punto de vista del chantaje que hay. Pero ahora yo le voy a decir una cosa, miren, temas delicados de la nación, si yo soy ministro, y no es de mi área, no es un tema económico, no es un tema de planificación de desarrollo, que me involucra a mí, aunque sí pueden planificarse partiendo de la realidad, de la inmigración y demás cosas. Yo dejo que hable el presidente o renuncio si yo no estoy de acuerdo. Pero un ministro no puede sentarle pauta al presidente. Y el ministro es como el fiscal. Cuando habla por el gobierno. El ministro no puede hablar nada. Por ahí anda el director de migración en la frontera. Vamos a tapar todos los puntos, pero si usted no tiene ni una guagua para sacar gente, usted no tiene ejército, usted no tiene nadie, usted aplique la normativa, pero déjese de usted estar andando en la frontera, de que mirando la verja y la cosa, eso no va a hacer nada. No hablemos cosas que no podemos cumplir. Entonces yo le diría a Pavel Issa, ya tú eres ministro, camarada, tú eres ministro. Ya tú no puedes hablar de discurso de odio ni nada de eso. En una academia,
hablando en una universidad, probablemente tú puedas elaborar un concepto académico, pero tú no puedes salir a decir eso que están haciendo un crimen de odio, perdón, un discurso de odio, porque tú estás hablando a nombre del gobierno y el presidente no se ha referido a eso. Así es la vida, como puede el egoísmo. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Yo espero que este programa haya sido de su utilidad. Y de verdad, mañana vamos a estar con Kirsi. Por cierto, está un poco malita, pero ojalá que mañana esté bien. Dios delante. Vamos a estar de padre a hija. Nos vemos mañana con la gracia de Dios.